Oiga, Ángelo, ¿y hoy nos va a dar clases usted de cómo cuidar árboles o qué? ¿A qué se debe ese bonsái ahí? Bueno, ese bonsái hace parte de nuestra serie que se llama Plantados. Durante estas semanas estamos teniendo una serie tanto en el inglés como en el español y en nuestros grupos conexión acerca de cómo estar plantados en Dios y cómo cuando tu vida y mi vida se plantan en Dios vamos a estar sanos, saludables, vamos a estar fructíferos, vamos a poder cumplir lo que Dios ha planeado y trazado para nuestras vidas. Y la semana pasada comenzamos esta serie y me quiero tomar el tiempo brevemente de darle un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Porque esta serie busca el que tú y yo estemos plantados en Dios. Y si tú y yo no la tenemos clara de quién es Dios, difícilmente uno va a poder crecer en esa relación estrecha con esa persona de Dios o con quién es Dios. Es por eso que la semana pasada hablamos acerca de conocer a Dios. Y aprendíamos de que el mismo Señor se ha tomado la iniciativa de darse a conocer. No fue el hombre el que trató de averiguar cómo era Dios, no fue el hombre el que trató de descifrar a Dios, sino que el mismo Dios se encargó de darse a conocer. Y una de las maneras como lo ha hecho, y lo hablamos de manera especial, fue a través de la creación. Es hermoso ver cómo cada detalle de la creación lo refleja a Él. Un amanecer, un atardecer, el día, la noche, el mar, las montañas, cada una de estas cosas habla de quién es nuestro Dios. Pero segundo, hablamos de que la humanidad es el sello del amor de Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, las hizo bien, pero cuando Dios le dio por crear al hombre y a la mujer, dijo, los creó a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Digámoslo de otra manera, como que lo mejor de lo mejor lo reservó para ese momento. Pero también entendimos de que en medio de ese proceso algo se nos desvió, algo sucedió y pareciera que el proyecto de Dios se hubiera abortado, pero no. Dios se da a conocer a que aún mismo Él es el Dios que no se rinde y trazó un plan para tu vida y para mi vida para que pudiéramos estar conectados con Él. Y de eso vamos a hablar hoy. Ya hablamos de conocerlo la semana pasada, hoy vamos a hablar de estar conectados con Dios. Durante esta serie hay 2 versículos que les quiero dejar como base. El primero está en el Salmo 95, versículo 13. La Biblia dice, plantados en la casa del Señor, ¿qué? Floreceremos. Tu vida y mi vida plantada en Dios va a florecer. ¿Cómo así, Ángelo, florecer? Es decir, vas a estar saludable, vas a estar fuerte, vas a estar siendo productivo en la vida, vas a verte como este árbol, creciendo, madurando, reproduciéndote, cumpliendo lo que Dios tiene para tu vida. Pero Jesús dijo uno más que le quiero agregar en esta mañana para ustedes. Y está en Juan capítulo 15, versículo 5 que dice, ciertamente, hablando de un árbol, dijo, yo soy la vid, el árbol de la uva, y ustedes son como ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué dice? ¿Producirán qué? Repítalo conmigo, ¿mucho qué? ¿Mucho o poquito? ¿Qué es mucho? Mucho. Mucho es mucho. Ay, es que yo no tengo nada para dar en la vida. Hay que entender este versículo. Pegado a Dios vamos a dar mucho fruto. Vamos a ser productivos, vamos a ser de mucha bendición. Y Él dijo, porque separados de mí, nada podemos hacer. Pero para poder dar frutos hay que plantarnos en Dios. Hay que echar raíces, hay que afirmarnos, hay que crecer, hay que permitir madurar. Hay que dejar que Dios trabaje en nosotros en aquellas áreas que nos van a llevar a que, simbólicamente hablando, demos el fruto que tenemos que dar. Y por eso fue que la semana pasada, como para querer ilustrar el mensaje, dije, me voy a traer un bonsái. Gracias a Dios ya lleva 2 semanas conmigo, no lo he matado. Está bien, 2 semanas. Y me puse en la tarea, este es un bonsái que se llama un Fukien Tea. Ahí está en la foto, por si usted quiere también tener un bonsái, hay que recordarle de que yo soy como una rama pegado a Dios y que me debo plantar. Y este es un bonsái que usted lo puede tener indoor, dentro de su casa, tiene aproximadamente 6 a 8 años y he aprendido una serie de cositas de él. Pero para que este bonsái
pueda crecer, ponerse bonito, florecer, ya por ahí le vi que le están saliendo flores, tiene que estar plantado. Él no va a poder crecer y desarrollarse si yo lo saco de esta arena y lo desplanto. No, él tiene que permanecer allí, pero estando allí, dándole los cuidados que se necesita, él va a ir creciendo, poniéndose hermoso, desarrollándose más y más y más. De la misma manera pasa con nosotros, con Dios. Tú y yo tenemos que estar conectados con Dios. De la misma manera pasa en tu vida y en mi vida. Tenemos que estar plantados en Dios y conectados con Él para entender de qué manera tú y yo podemos seguir avanzando, seguir madurando, seguir creciendo en esa relación bonita que Él quiere tener contigo y conmigo. Y por eso vamos a hablar hoy de las maneras como podemos estar conectados con Dios. ¿Cómo tú y yo podemos, ya conociendo quién es Dios, ahora, cómo me conecto con Él? Y me puse en la tarea de querer aprender un poquitico más acerca de los bonsáis. Tuve charlas con personas que les gustan las plantas. Y ellos me decían, las plantas le hablan a uno. Yo dije, ¿what? Me dice, no es que nos hablen, no es que escuchemos la voz de las plantas, pero las plantas o los árboles o los bonsáis te mandan mensajes que te están comunicando cómo está y tú tienes que aprender a estar conectado con él para saber qué necesita o qué le falta para que siga creciendo. Y por ejemplo, este bonsái, me puse en la tarea de aprender cómo estar conectado con él para que siga creciendo. Si sus hojas se ponen amarillas y se caen, es porque tiene mucha agua y le falta luz. Pero si las hojas están secas y están quebradizas, es porque le falta agua y el lugar donde está muy seco. Y si las hojas están muy grandes, es porque le estoy colocando demasiado abono. Y si el tronco se pone blando y las ramas están débiles, es porque las raíces se están dañando por exceso de agua. Y si la corteza está arrugada, es porque está deshidratado la parte de arriba. Y si tiene mal olor, es porque le coloqué demasiada agua y se pudrió. Y si le veo animalitos, es porque tiene plagas y no estoy entendiendo qué le está pasando al árbol. Él me está mandando un mensaje para seguir creciendo. Y Dios también tiene sus maneras como quiere comunicarse contigo y conmigo para que plantados con Él sigamos creciendo. Y la primera manera como Dios quiere que tú y yo estemos conectados es, número uno, por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Tú y yo vamos a aprenderlo a escuchar a Él, su mensaje, y la manera más fuerte como lo haces a través de este libro que lo llamamos la Biblia. Hay una historia que les quiero compartir. Está en Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículos 13 y 14. Dice la Biblia que el 9 de octubre, los jefes de la familia de todo el pueblo, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Mire, repasar la ley más detalladamente. Y dice que mientras estudiaban la ley, descubrieron lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Déjenme explicarles esa historia de qué trata. Nehemías habla del momento en donde, juntamente con Esdras, se está dando la restauración de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida, las murallas habían sido derribadas, el templo había sido destruido y como el centro de la vida espiritual de ellos era a través del templo, si el templo estaba caído, la vida espiritual estaba caída. Y comenzaron a restaurar el templo y lo primero que hicieron fue ir a volver a leer la ley, ir a volver a leer la Biblia. Y dice que cuando leyeron la Biblia, hubo muchos momentos de emoción, porque volvieron a escuchar la voz de Dios a través de ella. Escucharon instrucción, escucharon corrección, escucharon promesas, escucharon a Dios acerca de lo que Él había prometido. Y en ese versículo en particular dice que al siguiente día continuaron estudiando. Se sentaron con mayor detalle y comenzaron a descubrir lo que Dios les había ordenado. ¿Sabe una cosa hermosa? De las maneras más hermosas como Dios se quiere revelar a nuestras vidas es por medio de este libro. De las maneras más confiables y seguras como Dios habla es por medio de la Biblia.
Y por eso usted me va a escuchar muchas veces a mí diciendo esta frase: no vaya a la Biblia para confirmar a ver si es verdad o no. No vaya a la Biblia para estudiarla de manera exegética y profunda, para debatir si sí o si no. Es bueno hacer ese ejercicio, pero vaya a la Biblia para escuchar a Dios. Abra su Biblia con el propósito de que Dios le diga algo, Dios le prometa algo, Dios le recuerde algo, Dios lo instruye en algo. Vaya a la Biblia para escuchar la voz de Dios. No vaya a la Biblia para debatir con otros, para cuestionar. No, ese es otro ejercicio. Pero si el propósito suyo y mío es plantarnos en nuestra relación con Dios, afirmarnos con Él, cuando vayas a la Biblia, ve para que Dios hable a tu corazón. Cuando Dios habla a tu corazón, algo va a pasar en tu vida. Cuando Dios habla a tu corazón, tu relación con Él se conecta más fuerte. Porque nosotros aquí en Grace creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí o no? La Biblia no es un libro de referencia, no es un libro histórico, aunque hay muchas referencias y aunque tiene mucha historia. Y es interesante que este libro, escrito por 40 escritores diferentes, en un periodo de 1500 años, esté completamente conectado, y fue posible porque es la palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, es la manera como Dios se revela de la manera más confiable y segura acerca de sus planes y sus propósitos para contigo y para conmigo. A través de su palabra. Pero dos, y lo hemos hablado, y la misma Biblia lo confirma: cómo más Dios quiere conectarse con nosotros y cómo Él quiere que nosotros podamos aprender a escucharlo. Hay un ejercicio nuevamente por desarrollar, y es el de aprender a escuchar a Dios por medio de lo que Él ha creado, la creación. En el Salmo 19, versículos 1 al 4, la semana pasada lo vimos, pero hoy lo quiero volver a repasar con usted. Dice: los cielos proclaman ¿qué? La gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a hacer una publicidad acerca de donde vivimos, pero creo que Dios te tiene a ti y a mí viviendo en uno de los lugares más hermosos del mundo. Porque California tiene de todo. California tiene mar, tiene montañas, tiene nieve, tiene desiertos, tiene de todo. Y a través de todo eso hermoso que ha creado, no lo hizo para que vivamos bien, lo hizo para revelarse Él a tu vida y a mi vida. Un amanecer revela a Dios, un atardecer revela a Dios. La lluvia que ahorita está cayendo en nuestra ciudad, uno dice: Dios, a ti te plació nuevamente enviar lluvia en esta temporada. Dios hablando algo a tu vida y a mi vida. Aunque no se marquen las estaciones completamente, pero ahorita con la entrada del otoño, cuando las hojas se ponen de color naranja y comienzan a caer, Dios está revelando. Si estás muy aburrido y te quieres ir a despejar un rato y te vas para la playa, el ver el océano, allí Dios quiere revelarse a tu vida. Y si te gustan las montañas, nomás es mirar esas montañas donde vivimos, y a través de todo lo que Dios ha creado, Él se está revelando y está hablando a tu vida y está hablando a mi vida. ¿Qué necesitamos? Aprender a agudizar nuestros sentidos y dejar de ver lo monótono de vivir a que decir: esas montañas tan aburridas. No, esas montañas tan bien imponentes hablan de la imponencia de Dios también. ¿Está conmigo, cierto? ¿No lo estoy durmiendo? Bueno, si lo duermo me ayuda a despertarlos, aunque yo sé que es responsabilidad mía. Pero venga, le enseño cómo más Dios habla y quiere que usted y yo aprendamos a estar conectados con Él. Dios habla por medio de otras personas. Dios va a hablar a tu vida y a mi vida, y puede utilizar a personas para hablar a nosotros. Voy a poner un ejemplo. Usted hoy nos está visitando. Quien lo invitó se la pasó toda la semana diciéndole: tienes que venir a mi iglesia, tienes que ir a la iglesia, el servicio estuvo muy bonito y Dios va a hablar a tu vida. Dios utilizó al que te invitó para hablar a tu vida, a que vinieras hoy, a que escuchar del mensaje de Dios. Así fue, ¿cierto que sí? Así fue.
Y la Biblia cuenta una historia muy interesante de cómo Dios utiliza a otras personas para hablar a tu corazón y para hablar a mi corazón. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 del versículo 1 al 13, hay un momento en donde un hombre llamado Natán fue a confrontar a un hombre llamado David, era el rey de esa época. Y lo fue a confrontar por una circunstancia y una decisión que él había tomado. Gracias, querido José. Y dice la Biblia que, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David una historia. Y una historia, usted la va a leer en su casa. Cuando le cuenta la historia, en el versículo 13 dice que entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Dios utilizó a Natán a través de una historia para confrontar una circunstancia en David. Dios habló a la vida de él a través de una historia. Y Dios todavía utiliza personas que están con el corazón dispuesto para bendecirnos, ayudarnos, corregirnos y hablarnos algo de parte del Señor. Hay que aprender a sintonizar nuestros oídos para ello. Pero ¿cómo más nos habla Dios? Y aprendamos esto, Dios habla también a través de las circunstancias. Diga conmigo, circunstancias. Hay veces en donde tú y yo estamos en una insistencia en que las cosas se den, pero las puertas no se abren, las puertas se cierran. Y por más que tú y yo insistimos, debemos aprender a ver que Dios está queriendo decirnos algo a través de esa puerta cerrada, algo a través de ese no. Algo está queriendo comunicar Dios a tu vida y a mi vida. En la Biblia encuentro que en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo en la Biblia cumplió una función como misionero. Él iba de ciudad en ciudad plantando iglesias, y dice la Biblia que Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había ¿qué? Impedido el hablar y predicar la palabra de Dios en la provincia de Asia en ese tiempo. Oiga, pero ¿qué de malo tiene haber ido a esa provincia a predicar? No tenía nada de malo, pero Dios estaba mandando un mensaje diciéndole: tu lugar no es allí, yo tengo otro lugar para ti. Versículo siguiente: luego, al llegar a los límites de Misia, una ciudad que llevan allí, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Otra vez Dios diciendo no. Cuando tú y yo nos plantamos en Dios, cuando tú y yo entendemos de que Dios está por nosotros y con nosotros, cuando Dios desea lo mejor para tu vida y para mi vida, yo debo entender de que en momentos Él va a decir no. Diga conmigo no. A ninguno le gusta que le digan no, pero a veces Dios sabe por qué dice un no en nuestras vidas. ¿Cierto que sí? Y puede que nos pasa la continuación de esta historia, que Dios puede hablarnos de manera sobrenatural. Versículo 10. Esa noche Pablo tuvo una visión. Diga conmigo, tuvo una visión. Puesto de pie un hombre en Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Dios puede utilizar un sueño, Dios puede utilizar una visión, Dios puede utilizar algo sobrenatural para hablar a tu vida, pero obviamente yo la quise dejar de última porque hay que tener, no podemos construir una fe sobre la base de lo sobrenatural si primeramente no está construida sobre el mensaje de la palabra de Dios. Claro, no estoy diciendo que Dios no te hable a través de un sueño, no estoy diciendo que Dios no te hable a través de una visión, pero usted tiene que tener cuidado que cuando tenga un sueño, una visión, ¿qué hace usted? Va y ora a Dios. Va y busca consejo. Va y lo revisa a la luz de la palabra y dice: oiga, definitivamente es Dios aquí trabajando en medio de ello, hablándome de algo que Él quiere comunicarme a mí. En otras palabras, escuchar a Dios no es cuestión de oídos, es cuestión de corazón. Yo creo que no tenemos que pasar de la Biblia al consejo de una persona, a las circunstancias, a la visión. Si nosotros en un primer instante comenzamos a ser sensibles y en mi corazón yo comienzo a darme cuenta que Dios como que está diciendo:
sí por acá o no por acá, algo está comunicando Dios. Es un tema ¿de qué? De corazón. Y como Jesús una vez dijo en Mateo 13, 9, el que tenga ¿qué? Oídos que oiga. En otro sentido, cuando vengas a la casa de Dios, ven con preguntas y dile a Dios, háblame. Háblame. Cuando vayas a tu Biblia, dile a Dios, háblame. Cuando estés buscando una respuesta para algo y dices, ¿qué tal si le consultamos a José Girón a ver qué opina? Dígale a Dios que a través de este hombre Dios le hable. Y si recibe la respuesta que usted no quiere, recíbela como de parte de Dios, que Dios le está ¿qué? Hablando. No es un tema de esto, es un tema del corazón. ¿Está conmigo? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y me recordaba esto, no esperemos señales ruidosas. Dios habla a corazones atentos. No esperes que se mueva la tierra y que no. A veces Dios habla tranquilamente, pero nosotros queremos esperar que pase una paloma y me haga popó en el hombro y le cayó en la cabeza. Entonces, no espere eso. En momentos Dios habla a corazones que están dispuestos. Cuando tú y yo nos conectamos con Él, cuando tú y yo nos comenzamos a plantar con Él, cuando tú y yo comenzamos a entender el mensaje que nos está enviando, allí tú y yo estamos conectándonos con Él. Número 2, ¿de qué otra manera poderosa podemos conectarnos con Dios? La segunda manera para conectarnos con Dios es practicando el hablar con Él. Practicando el hablar con Él. Le voy a contar una anécdota que me pasó esta semana. Tuvimos un problema con la página de la iglesia en Facebook. Y usted sabe que meterse a Facebook a tratar de buscar soporte técnico es imposible. Eso es imposible con I, todas las letras en mayúscula. No sé cómo, no me diga cómo, por fin después de dar clic aquí y clic aquí y clic aquí y clic aquí, me apareció una pantalla que decía, ¿quiere recibir una llamada? Yo dije, yes, de una. Me programaron la llamada para las 11:40 de la noche. Yo dije, yes. Pero automáticamente yo estaba viendo eso y dije, ay Dios mío, ¿de dónde vendrá esa llamada? De la India, de China, de Taiwán. Y yo estaba luchando porque ellos con su inglés quebrado y yo con mi inglés colombiano, eso es como estar hablando en lenguas. Necesitamos que alguien tenga el don de interpretar todo ese rollo. A las 11:40 llegó la llamada y me contestó una gente que se llama Chinchi. Yo dije, santo Dios. Y efectivamente Chinchi hablaba un inglés pero enredado, peor que el mío. Y duramos más de 1 hora tratando de resolver el problema. Y les soy muy honesto. Hablamos como por 2 horas, 1 hora, 2 horas. Resolvimos el problema, pero si usted me pregunta, yo creo que le entendí el 40% de lo que me decía. Yo digo, yes, no, yes, no, yes. Y yo no sé cómo fue el rollo, pero la resolvimos. Muchas veces nosotros nos sentimos que hablar con Dios es como hablar con Chinchi. ¿Cierto que sí? Usted está diciendo una cosa y Dios está diciendo otra y como que usted dice, no entiendo, ¿para dónde? Y como que, yes, amén, amén. Y usted no entiende nada, pero es que practicar el hablar con Dios es más que hablar. Hablar con Dios es un encuentro con Él. Si usted en momentos se siente como hablar con Chinchi, la oración es un momento para conectarnos con Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuanto más la necesitamos. La Biblia está hablando de acercarnos a su trono. La Biblia está hablando de, posiblemente usted dice, no sé ni qué decir, pero acércate a Dios. Yo lo felicito por estar aquí hoy. Porque usted está aquí diciendo, yo me quiero acercar a Dios. A veces me siento como Chinchi, pero me estoy acercando a Él. Y cuando tú y yo entendemos de que el practicar, el conversar con Dios es un encuentro con Él, podemos acceder con confianza.
Entienda eso. No se necesitan intermediarios. No necesita ser perfecto. No, se acerca al trono de la misericordia y de la gracia de Dios. Las puertas están abiertas. Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a recibirte y eso ya facilita la comunicación. Cuando yo entiendo que el practicar, el conversar con Dios es más que hablar, la oración se vuelve un momento para descargar nuestro corazón con Él. Para descargar el corazón. Jesús lo enseñó de una manera muy hermosa. Jesús, antes de morir, sacó un espacio y se fue para un monte, el monte de los olivos. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 38, lo siguiente: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Ojo, mire cómo está el corazón de Jesús en ese instante. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras que oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, mas no la mía. El corazón de Jesús estaba cargado y en su encuentro con Dios fue una oportunidad, ¿para qué? Para descargarlo. Si Dios nos está invitando a conectarnos con Él, descarga tu corazón con Dios. No trates de impresionar a Dios, no, ve, estoy frustrado, estoy dolido, estoy achantado, estoy con la piedra afuera, el colombiano lo entiende, estoy que ahorco a mi marido, estoy que llamo a la migra para que se lo lleven, todo eso dígaselo a Dios. No la llamen, por favor. Descargue su corazón. Tengo miedo, tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar. Compártale eso a Dios. Si podemos acercarnos confiadamente, acércate y descarga tu corazón con Él. Jesús lo hizo. Qué hermoso. Jesús lo hizo. Porque ¿qué más? Cuando tú descargas tu corazón con Dios, tienes la oportunidad de aprender a contar con Él. A contar con Él. Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconocerlo es contar con Él. Recuerde, usted no está hablando con Chinchi, está hablando con Dios que sí está atendiéndolo. Y si tú le dices: Dios, ¿tú qué opinas acerca de este negocio? Dios te va a guiar. Dios, ¿tú qué opinas acerca de esta persona? Él te va a guiar. Dios, aún mismo venga, hagamos la publicidad. Usted diciendo: ¿será que sí vale la pena conectarme en esta iglesia? Cuente con Dios y dígale: Señor, ¿será que sí este es el lugar para nosotros? Preséntaselo a Dios y Dios te va a guiar. Él nos va a guiar. Cuando tú comienzas a conectarte con Dios, cuando estamos conectados con Él, las cosas comienzan a fluir de una manera diferente. Cuentas con Él. Porque el aprender a desarrollar la comunicación con Dios es colocar nuestras vidas en las manos de Dios y confiar en su dirección. Dígame una cosa: este árbol este bonsái, fuera de esta matera y en mis manos, a él le resta decir: yo confío que el que me tenga me cuide y que el que me tenga me ponga la agüita suficiente y le preste mi atención. Así pasa con nuestras vidas en las manos de Dios. Cuando yo me conecto con Dios, le estoy diciendo: esta es mi vida, te la entrego, Señor. Tú sabes qué es lo mejor para mí, tú sabes cuáles son las mejores cantidades de agua para mí, los mejores nutrientes para mí. Yo entenderé que hay momentos donde tú vas a podarme, no me gusta que me estén podando, pero si la necesito, ok, estoy en tus manos. Y cuando tú y yo nos conectamos con Él, podemos tener la confianza de que tu vida y mi vida están en las mejores manos. Ejercicio práctico. ¿Cómo lo hago, Ángelo? Número 1, aparte un momento y lugar específico para ello. Saque un espacio y un momento para hablar con Dios. Uy, pero es que no me da el tiempo. Mire, en estos días hablaba con mi hija menor que arrancó la universidad. Le toca manejar 45 minutos, una hora de ida y de venida. Y llega muy cansada. Y le dije: hija, aproveche esa hora de ida o de venida para conectarte con Dios. Pones musiquita cristiana bien chévere y te vas hablando con Dios y preséntale cómo te sientes, cómo estás y qué hay en tu corazón y en tu vida.
Le dije, número 2, comienza dándole gracias por lo que ha pasado en tu vida. No arranques con, no, dale gracias por algo. Dale gracias por la semana que estás viviendo, por las cosas que te ha dado, por las puertas que se están abriendo, por la casa Dale gracias por algo a Dios. Y después, reconoce con Él tus faltas. Recuerde que a Dios le podemos reconocer nuestras faltas. Y Él quiere ayudarnos en esas faltas. Reconocer nuestras faltas y pecados con Dios no es un acto humillante, no. Es un acto que nos va a ayudar a ser mejores personas. ¿Quién mejor que Él para ayudarnos en esas debilidades? Pero también tú, ¿qué haces? Le presentas tus peticiones, necesidades, inquietudes. Mira, tengo este problema económico, mira, tengo este problema en el trabajo, mira, tengo este problema en la iglesia, mira, preséntale esas inquietudes a Dios. ¿Qué más puedes hacer? Guarda silencio un instante y deja que Dios comience de pronto a traer a tu mente versículos y citas y cosas que te van a ayudar. Y finalmente, yo por ejemplo motivo, conéctese a un grupo Conexión y aprovechemos que ahorita estamos hablando de esto mismo en los grupos para ayudarlo a conectarse más con Dios. Y más adelante conéctese al grupo de oración de la iglesia para que no solamente oramos por nosotros, sino que también oramos por otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. En otras palabras, cuando tú y yo comenzamos a desarrollar y a ejercitar el conectarnos con Dios y el practicar con Él, tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Tú vas a ver a Dios. Tú vas a ver el favor de Dios. Tú vas a ver la mano del Señor obrando a favor tuyo, trabajando para ti, ayudándote a ti a que crezcas, a que fructifiques, a que seas saludable en todo el sentido de la palabra en tu vida. Y finalmente, ¿qué otra manera podemos estar conectados con Dios? Por medio del Espíritu Santo. Es importante entender esto. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo no es si me siento chinito, no me siento chinito. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que da efectividad a nuestra fe. Y eso hay que entenderlo porque el Espíritu Santo es la persona enviada por Dios para ayudarnos en nuestro diario caminar. La Biblia dice en Mateo capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué hermoso, que la manera como Dios iba a trabajar para que nuestra comunión y conexión con Él fuera verdadera era por medio del Espíritu Santo. Y utiliza la palabra consolador, que en su descripción amplia significa el consejero, el que te anima, el que intercede por ti, tu compañero, tu defensor, tu ayuda para enseñarnos cosas. Recuerde, a veces leer la Biblia no es fácil, pero si usted le dice, Señor, ayúdame a entender tu palabra, el Espíritu Santo va a traer claridad. Va a traer una claridad. Y dice, oh, wow, no había visto esto. Y te va a recordar. Hay cosas que por más que uno diga, yo soy olvidadizo, menos mal existe el Espíritu Santo, porque Él sí te va a recordar lo que tenemos que recordar. Él va a utilizar ese versículo, Él va a utilizar esa cita, Él va a traer a memoria ello que requeríamos tu vida y mi vida, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Ese sentimiento de que Dios me abandonó y me dejó se aparta y se quita porque ahora el Espíritu de Dios está contigo y conmigo. Mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Pero Ángel, ¿y cómo se da? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo es el servicio para recibir el Espíritu Santo? Se da en el momento que tú haces una decisión por Jesús. Se hace en el momento cuando tú le dices, Señor, te entrego mi vida. En ese instante el Espíritu de Dios viene sobre ti. En ese instante Dios entra a tu vida y tú comienzas a tener esa conexión en donde vas a entender, vas a poder hablar, vas a tener esa confianza con Dios, vas a caminar con Él de manera diferente. ¿Por qué? Porque Él va a infundir vida, Él nos va a ayudar, Él nos va a equipar, Él nos va a fortalecer.
Y Él es el que nos va a ayudar a que tú y yo podamos estar en sintonía para poder escucharlo, para poder nosotros hablarle cuando no sabemos y para poder seguir caminando día tras día, en poder estar plantados con Dios, creciendo en Dios, fructificando en Dios, estando saludables en su relación con Él. Hoy es un día para conectarnos con Dios. Yo lo felicito una vez más por estar aquí. Yo lo felicito y lo motivo a que siga dando esos pasos que le van a ayudar a conectarse con Él. ¿No sabías cómo te hablaba Dios? Hoy Él nos está diciendo. Él nos habla por su palabra, Él nos habla a través de las circunstancias, Él nos habla a través de otras personas, Él nos puede hablar a través de un sueño. Dios habla. Hoy vamos a abrir el corazoncito, abrir los oídos y disponer el corazón para escucharlo. 2, ¿cómo nos vamos a conectar con Él? Disponiéndonos a compartir con Él. Es más que hablar, vamos a compartir con Él. Y tú vas a poder hablarle a Él, tú vas a poder derramar tu corazón con Él, tú vas a poder participarle y contar con Él, y tú vas a ver cómo Dios comienza a guiar tus pasos y tu camino. Y número 3, lo hablábamos hoy, es por medio de su Espíritu Santo. La Biblia dice, en cambio, sean llenos por el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que hoy nos llene, nos renueve, nos conforte, nos levante, porque la meta es estar conectados con Él. Hay 2 oraciones que quiero hacer yo en esta mañana. La primera oración es por los que nos visitan por primera o por segunda vez, que dicen, Ángelo, esto es nuevo para mí. Yo no sabía que yo podía tener esa conexión con Dios. Yo pensé que tenía que buscar a alguien para... No, tú puedes tener esa misma conexión con Dios. Lo único que hay que hacer es que tienes que entregarle tu vida a Jesús. Jesús es la puerta que abre esta relación con Dios. Y solamente hay que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, reconocer que hemos pecado y automáticamente comienza el cambio en tu vida. Pero 2, quiero orar también por los de casa. Por aquellos que se sienten que están luchando, están batallando, que se sienten secos y áridos, que hoy Dios pueda derramar de su Espíritu Santo y renovarnos y refrescarnos para que tu relación y mi relación con Él florezca. Quiero invitarlo a que se pongan sobre sus pies. Voy a invitar al equipo de oración que pase aquí adelante. Y si alguien de la casa dice, yo quiero que ores por mí, Ángelo, el equipo va a estar aquí para orar por ti. Si dices, siento que mi relación con Dios está seca, me siento árido, me siento como que en momentos el cielo estuviera cerrado para mi vida, queremos unirnos a orar contigo. Y mientras oramos por ti, quiero orar por los amigos que están acá, los que necesitan hoy entregarle su vida a Jesús. Ángelo, ¿qué debo hacer? Quiero que repitas conmigo la siguiente oración que va a aparecer en la pantalla. Y digas conmigo, querido Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Creo que Jesús es tu Hijo, quien murió por mis pecados y resucitó de la muerte. Yo quiero confiar en Él como mi Salvador y seguirlo como mi Señor desde hoy en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por aquellos que hicieron esta oración el día de hoy?